Hay lugares donde las reglas del mundo parecen romperse, donde el silencio tiene peso y donde algo que no es humano, observa desde la oscuridad. Hoy te contaré la historia de la entidad del umbral, un ser del que casi nadie habla, porque quienes lo han visto no han vuelto a ser los mismos. La historia comienza en 2019, en un viejo edificio de apartamentos a las afueras de Salamanca. Era un lugar común, sencillo, pero tenía una peculiaridad. El apartamento 4 Bytes siempre estaba vacío, siempre. Nadie duraba más de una semana allí. Los vecinos hablaban de ruidos, de sombras que pasaban por debajo de la puerta, de susurros que parecían arrastrarse por las paredes. Contaban que, por las noches, se escuchaba algo caminando, pero no sobre el suelo, sino debajo, como si hubiera un segundo piso escondido bajo el piso real. Cada vez que alguien alquilaba el 4 Bytes, la historia se repetía. La primera noche, silencio. La segunda, ruidos extraños. La tercera, las pertenencias empezaban a moverse solas. A la cuarta noche, la gente salía corriendo, con la mirada perdida, balbuceando cosas sin sentido sobre pasillos que se estiraban y puertas que no llevaban a ninguna parte. La agencia inmobiliaria simplemente ponía de nuevo el cartel de "se alquila", bajaba un poco más el precio y esperaba al siguiente incauto. El edificio 17 se estaba ganando una reputación, una leyenda urbana que los más viejos del barrio preferían no nombrar. Decían que el apartamento no estaba maldito, sino que era algo peor. Era una puerta, y lo que vivía al otro lado a veces tenía hambre. Los demás inquilinos aprendieron a ignorar los ruidos, a no mirar la puerta del 4 Bytes cuando pasaban por el pasillo, a fingir que no escuchaban los gritos ahogados que a veces rompían el silencio de la madrugada, porque sabían que lo que habitaba allí no se conformaba con asustar. Quería algo más. Entra en escena Lucía, una joven de 28 años que trabajaba como ilustradora. Necesitaba un lugar urgente y barato, y el 4 Bytes estaba casi regalado. Cuando preguntó por qué el precio era tan bajo, la agente inmobiliaria simplemente se encogió de hombros y le dijo, con una sonrisa ensayada, "Ansí escucha ruidos. Ignoren el edificio, es antiguo en Lucía". Desesperada por encontrar un techo, aceptó sin hacer más preguntas. La primera noche fue tranquila, perfecta. Se sentía aliviada, pensando que todo eran supersticiones de pueblo, hasta las 3:17 de la madrugada. Unos golpes secos en la pared la despertaron. Luego, pasos lentos, arrastrados en el pasillo, y después una respiración profunda y rasposa justo al otro lado de la puerta de su habitación. El corazón le martilleaba en el pecho. Pensó que era un sueño, una pesadilla producto del estrés de la mudanza. Estaba a punto de convencerse a sí misma de volver a dormir cuando la pantalla de su celular se iluminó sobre la mesita de noche. Era un mensaje. Lo abrió con manos temblorosas. "No abras la puerta". Era de un número desconocido, sin foto de perfil, sin historial de conversación. El miedo se convirtió en un hielo que le recorrió la espalda, y entonces, mientras miraba la pantalla, escuchó un clic metálico. Algo al otro lado estaba girando lentamente la manilla de su puerta. En los días siguientes, Lucía comenzó a notar un patrón aterrador. Las luces parpadeaban siempre entre las 3:15 y las 3:30 de la mañana, todas las noches, sin excepción. A veces, escuchaba susurros que parecían venir directamente del suelo de madera,
como si hubiera voces atrapadas justo debajo de sus pies. Los objetos pequeños cambiaban de lugar, sin explicación. A las llaves que dejaba en la mesa aparecían en el suelo del baño. Un libro que estaba en su estantería aparecía abierto sobre su cama, pero lo más inquietante era la puerta de entrada del 4 bytes. A veces, cuando salía a tirar la basura, le parecía que estaba más distante, como si el pasillo hubiera cambiado de tamaño. Estirándose unos metros más en un día, mientras intentaba hacer espacio en el pequeño salón, decidió mover una pesada estantería de madera que venía con el apartamento. Al arrastrarla, descubrió una pequeña y oscura grieta en la pared, justo a la altura de los ojos. De la grieta salía un viento helado, anormal, un viento que no podía venir de ninguna parte, porque era una pared interior. Se acercó, intrigada y asustada. Y entonces, desde la más profunda oscuridad de la fisura, un ojo se abrió. No era humano. Era completamente negro, sin iris ni pupila. Un abismo líquido que la observaba. Lucía cayó hacia atrás, gritando. En ese instante, la grieta se cerró sola. La pared se recompuso como si fuera carne viva, sin dejar rastro. Y entonces, una voz resonó en su mente. La misma voz fría y sin emoción del mensaje de texto: a no mires. El umbral en la noche siguiente, a las 3:17 en punto, el apartamento entero se estremeció con una violencia brutal. Las luces se apagaron de golpe, sumiéndola en una oscuridad total. Y entonces lo escuchó. Algo se arrastraba por el pasillo, algo pesado, que arañaba el suelo de madera con uñas largas y afiladas. El sonido se detuvo justo frente a la puerta de su cuarto. La manilla giró con una lentitud insoportable y la puerta se abrió. Rechinando en el marco apareció la misma figura que los antiguos inquilinos habían descrito en sus delirios, una silueta alta, demasiado alta para caber en el pasillo, y delgada, antinaturalmente fina, como un esqueleto cubierto por una tela oscura. Sus brazos eran tan largos que sus dedos rozaban el suelo. No tenía rostro, solo un vacío liso, excepto por 2 puntos de luz negra, 2 ojos brillantes que la miraban fijamente. Y esta vez, la entidad habló. Su voz era un susurro que parecía venir de todas partes a la vez. No debiste mirar el umbral. El pánico se apoderó de Lucía. Anse levantó de un salto y corrió hacia la salida, pero el pasillo había cambiado de tamaño de nuevo. Las paredes se estaban acercando, haciéndose cada vez más estrechas, oprimiéndola, como si el edificio entero estuviera vivo y tratara de aplastarla. Desesperada, sin aire, se lanzó contra la puerta principal del 4 bytes. La pateó con todas sus fuerzas y la puerta sí abrió, pero no al pasillo del edificio. Se abrió a un lugar imposible. Al otro lado no había un apartamento, no había suelo, no había techo. Era un espacio infinito, gris y neblinoso, lleno de susurros superpuestos que formaban un murmullo constante y enloquecedor. Era un lugar entre los lugares, un vacío suspendido en la nada. Flotando en esa niebla gris, Lucía vio cientos de sombras translúcidas, figuras humanas que vagaban sin rumbo. Eran las personas que habían vivido en el 4 bytes antes que ella. Estaban atrapadas allí como ecos rotos, repitiendo en un bucle eterno sus últimos momentos de miedo, sus últimos gritos ahogados. Vio a un hombre intentando abrir una puerta que no existía, a una mujer acurrucada en un rincón invisible, llorando en silencio. Todos estaban perdidos, condenados a revivir su terror para siempre. Entonces sintió una presencia a su espalda,
un frío que le heló los huesos. La entidad se había acercado, su silueta aún más oscura en ese mundo sin luz. Su voz susurró directamente en su oído: «Este no es un hogar, es un umbral». «¿Y tú lo abriste?». A Lucía intentó gritar, pero el sonido se ahogó en la niebla. El ser extendió una de sus manos increíblemente largas hacia ella, y justo cuando sus dedos de pesadilla la rozaron, todo se volvió negro. 3 semanas después, la agencia inmobiliaria volvió a colocar el anuncio en apartamento 4 bytes disponible, alquiler Bayou sin historial problemático. Un nuevo inquilino apareció para visitarlo. Un hombre joven, sonriendo, animado por el precio increíblemente barato. La agencia inmobiliaria, con la misma sonrisa de siempre, abrió la puerta del apartamento y le dijo: «En pase, fique a vontade». La antigua inquilina dejó el apartamento ayer mismo. De forma muy repentina, el hombre entró, maravillado por el espacio. La agente cerró la puerta detrás de él. La cámara nos muestra el interior del 4 bytes. Ahora, desde la perspectiva del nuevo inquilino, mientras recorre el pasillo, todo parece normal, pero entonces, por el rabillo del ojo, vemos cómo una sombra se mueve en el rincón más oscuro del salón. Sentada en el suelo, de espaldas a la entrada, hay una figura. Lucía está completamente inmóvil, meciéndose lentamente hacia adelante y hacia atrás, y está murmurando algo una y otra vez, como un mantra roto y sin fin. «No mires el umbral, no mires». Umbral